consultora de cosas, ¿no? Sí, de Rato, Ferreres. De Ferreres. O sea que sabés en serio. Creo que sí, digamos. Si Macandiano ha nombrado Por lo director de la consultora. La reforma tributaria, ¿cómo influye en la gente? Pero antes quisiera hablar del 1.5% que acaba de dar el inflación. INDEC. Me parece que es como la actualidad. A ver, explícamelo, porque se supone que noviembre va a ser más alto y probablemente diciembre también. Así es. ¿Cómo vamos a cerrar este año? Mirá, la inflación este año va a cerrar en orden del 23% Sí. en términos anuales. Ya no hay muchas dudas sobre eso. 6 puntos más de lo pronosticado. 6 puntos más del techo pronosticado. Del techo, Acordate que la meta tenía dos niveles, 12 mínima, 17 máximo, fuimos a 23. O sea, el doble de la mínima. Digamos. El doble de la mínima, básicamente. Creo que el Banco Central este año prácticamente no tuvo una política monetaria antiinflacionaria. O sea, lo que había hecho el año pasado, que fue frenar la inflación a principio de año, cuando después vio que aflojó la inflación, aflojó con la política monetaria y después se le empezó a escapar, con elecciones en el medio, que tampoco ayudó a que el Banco Central se pusiera más duro, ¿no? De hecho, recién el Banco Central empezó a endurecer la política monetaria un poquito primero después de las PASO y ahora después de las elecciones, ¿no? Ahora, digo, está bien, esto es lo que macroeconómicamente costó. En los bolsillos de la gente, ¿esto cómo se traduce? Porque todavía no vinieron los aumentos de tarifa. No, todavía no vinieron los aumentos de tarifa y en muchos casos ya esta inflación empieza a disparar las cláusulas gatillo. ¿Te acordás de los salarios, de los acuerdos salariales que se han hecho en abril? Sí. Entonces, en general las cláusulas gatillo se disparaban con inflaciones arriba del 20. Y probablemente, ya los números están dando arriba del 20, así que ya se empiezan a disparar. Y eso esperemos que afloje un poquito la presión que había sobre el salario. En general, los salarios van a terminar empartados con la inflación y después las cláusulas gatillo un poquito por arriba, ¿no? Que es lo que se esperaba. Eso es lo que va a pasar en la gente que labura en blanco y que está bajo convenios que tienen cláusulas gatillo. Exactamente. Ahora, digamos, en el resto de los mortales normales... Y no, a ver, que labura en negro, labura como puede, digamos. En algunos casos se calcula, se estima, porque no hay mediciones muy fuertes de la medición de salarios en negro, pero sí de los ingresos familiares, que más o menos se acomodaron a la inflación, más o menos. Sí. Los ingresos familiares, incluso aquellos que trabajan en negro, subieron alrededor del 20, 21%, 22%, así que más o menos se acomodaron. Y en el resto, bueno, es mucho más difícil saber. O sea, lo que sí sabemos es que más o menos los salarios se acomodaron. Los números de consumo empiezan a mejorar. Sí. Ahora mejorar con relación al 2016, que fue con relación al 2016, claro. el infierno del Dante. Sí, también el salario con respecto a 2016. Todavía el salario real... Pero no está en el 2015. Si no está en el 2015. Pensá que el máximo salario real no se alcanzó ni en el 2015 tampoco, 2013. Estamos hablando de 2 años de caída del salario real. O sea que llevamos 4 años. 4 años, perdón. 4 años. O sea que todavía falta... Llevamos 4 años atrás, digamos. Y en cierta forma razonable, porque cuando ves el PIB per cápita argentina, desde el 2011 que viene cayendo. Cae. Claro, el PIB total está estable, se quedó estable y la población creció, así que per cápita, por persona... Cada vez tenemos menos plata. Claro. Recién ahora esperamos que el 2017 y el 2018 sea el primer bienio de crecimiento de la economía argentina en 7 años. Pensá que la última vez que crecimos 2 años seguidos fue 2010 y 2011. O sea que sería un logro lograr crecer el 2018. Por eso es que vemos que el salario real vino cayendo, vemos que el PIB per cápita vino cayendo, etcétera, ¿no? Ahora bien, la reforma tributaria, ¿sí? Porque normalmente uno cree que es para los demás. Digo, realmente va a ser... A ver, lo de los jubilados es cierto que le van a sacar 100.000 millones de pesos. No, a ver, lo que pasa es así, hay que entender qué sucedió. En la época del kirchnerismo se trató de automatizar el ajuste de jubilación. Pero como tienen la inflación de mentira, metieron la recaudación como para el ajuste. Ahora, eso hizo que la jubilación creciera bastante por encima de los salarios y bastante por encima de la inflación incluso. Con lo cual, de seguir este esquema, lo que te va a pasar es que el sistema se vuelve completamente insostenible, porque tuvimos un crecimiento muy grande de la cantidad de jubilados y además un crecimiento muy grande de las pensiones. El gasto jubilatorio pasó de 4 puntos del PBI a casi 10 en los últimos 12 años y es muy difícil sostener eso. Entonces, lo que creo que se va a tratar de hacer es, bueno, que se ajusten por la inflación, las jubilaciones. Pero va a cobrar menos los jubilados. Va a cobrar menos que con este ajuste.
pero este no lo puede sostener. O sea, No la puede sostener. No lo puede sostener. Pero, un ejemplo, es lógico que los jubilados sean los que se lleven la peor parte. Porque, a ver, a Mendoza le tocaste el vino, te prendieron fuego la provincia. A Coca-Cola, no sé si la van a tocar o no el impuesto, te dicen no te pongo lo mi pago, ahora se arrepintieron, digamos. Sí. Pero digo, en donde tocas todo te dicen, a mí no me toques. Los jubilados no tienen poder de lobby. Digo. Sí, tienen menos poder lobby, pero lo que pasa es que también es el gasto más grande que tiene en Argentina en materia de sector público. O sea, hay que sacarle sí o sí a los jubilados. En realidad, no es sacarle, es que el ajuste sea por la inflación. Que le aumente menos. Bueno, que le aumente por la inflación, sí, que la jubilación se sostenga en términos reales, ¿no? Sí. Y probablemente sí lo que haya que hacer en algún momento es aumentar la edad jubilatoria, ¿no? Porque hay que aumentarla. Y si vos pensás esto, que en el caso de los hombres se duplicó el tiempo que una persona permanece jubilada desde la década del 90 hasta ahora. La década del 90, estamos hablando así. El tiempo que una persona permanece jubilada. A ver, la persona se jubila a los 65 años. Tenía una esperanza de vida 70 y ahora tiene una esperanza de vida 75. Y ahora tiene 70, que es bastante baja. Sí, pero son 10 años de jubilación. Que le tiene que pagar la jubilación. Y en las mujeres es mucho más, ¿no? Porque se jubila a 60 y tiene una esperanza de vida más alta, más cerca de 78 años. No sé de qué producto me estás hablando, Cintia. Con los cuales... Sí. Está bien, pero ya. Con lo cual, sí tenés un problema serio en la jubilación. El sistema es no sostenible, porque además aportantes, hoy tenés casi 9 millones de jubilados. ¿Sabés cuántos jubilados mayores de 90 años hay en la Argentina? No, pero no deben ser muchos. Más o menos, tira una cifra. Y deben ser 300.000. No, 200.000. Igual un montón. Cerca. No, mucho. Es que hay casi 9 millones de jubilados. 9 millones de jubilados. Y aportantes que aguantan el sistema son 10 millones y medio. Sí, claro. El sector privado. Un activo casi por un activo y un poquito por cada jubilado. Bueno, ahora fíjate lo que pasaría si vos blanquearas a todos los que están en negro. Con el ajuste jubilatorio. Esa gente pasa a engrosar la parte en blanco, pero como la jubilación se ajusta por recaudación, se ajustarían todas las jubilaciones y no ganarías nada en términos de déficit provisional. Sí. Entonces, ahí te das cuenta de por qué haber ajustado por recaudación no fue una salida a largo plazo sostenible, ¿no? Está bien, pero digamos que los jubilados por lo menos un poco les fue mejor, digo. Sí, les fue mejor, pero... Ahora, ¿por qué en todos los análisis económicos siempre... Ahora, recién me dijiste una cosa, siempre el que tiene que pagar el peor precio es el jubilado? Mira, básicamente... ¿Y las sociedades trabajan en base a que la gente se tiene que morir? No, digo, es cruel lo que te pregunto, sí. Me da la sensación, el Fondo Monetario Internacional quiere matar a todos los jubilados. Los economistas, vos sé que sos un humanista y el estudio de vos pertenece también, pero digo, como que los economistas creen que el jubilado es un gasto. Sí. Vos me decís, el mayor gasto que tiene Argentina es el jubilado. En el sector, porque está así, en el gasto público, ¿no? Está metido otro gasto público. Pero digo, no hay manera de ahorrar por otro lado que no sea sobre los jubilados. El problema, a ver, hay dos temas. Uno es la situación coyuntural de Argentina, sí, del gasto público argentino, que está muy alto en todas las áreas, y hay un problema poblacional. Cuando vos tenés una pirámide poblacional, ¿qué se llama pirámide poblacional? Que es cuánta gente hay arriba más vieja. Estamos hablando de los jubilados, ustedes cómo influyen en la gente, estamos hablando de los jubilados que le van a sacar plata. Digo, si no me acompañan ustedes con los graphs, chicos, no, yo no puedo hacer así las cosas, no importa. La pirámide poblacional es cómo está armada la población argentina, ¿no? En cualquier sociedad. Sí. Cuanto más piramidal, más grande la base, más fácil de mantener a los jubilados, porque hay pocos jubilados para muchos jóvenes. Sí. A medida que las sociedades se vuelven más desarrolladas y la pirámide se vuelve más finita y alta, es más difícil sostener a los jubilados, ¿no? Sí, ahora, pero yo lo que digo es lo siguiente, porque hoy también es optativo ya jubilarse a mayor edad. ¿No? Sí. Digo, ¿vos crees que le van a poner 70 años los tipos? No creo que sea. Tampoco una reforma previsional se puede hacer tan veloz, ¿no? Tenés que tomar, no puede decir el año que viene, bueno, hay 67, porque te imaginas que el señor que tiene 64 y medio está calculando cómo va a ser para jubilarse. Y ahora, ahora te dentro de 3 años le agarra un síncope y... Bueno, en Europa te garpan, ¿sabías cómo es el sistema en Europa, no? Bueno, es un muy buen sistema. Es un buen sistema. Es un sistema que tenían, que en el fondo las FJP era bueno en ese aspecto, porque a medida que más jubilados hay y más difícil es sostener las jubilaciones, hay como una especie de premio por jubilarte más tarde, ¿no? Me parece que es un muy buen sistema, es decir, la gente que puede seguir trabajando... Yo tenía unos amigos que en Italia, y todavía lo siguen haciendo, pero que me habían contado que los llaman cuando van a cumplir la edad jubilatoria, creo que ahí se jubilaron a los 60, digo, era una cosa terrible. Los llamaban y decían, mire, usted que sigue hasta los 65, en ese entonces le dieron creo que 75.000 euros. Sí.
con lo que le pudieron comprar un departamento a una hija, por ejemplo. ¿Entendés? Como que te dan un incentivo. Te da un incentivo que... Y seguís trabajando y no tenés... Vos seguís laburando, bueno. te vas a seguir cobrando y todo, pero nosotros para que te jubiles más tarde te vamos a dar tanta plata. Es que me parece que son buenos sistemas esos. En Estados Unidos está el valor de la cuota, como es más parecido a un sistema de mercado. La idea es esta, si hay muchos jubilados que se quieren jubilar al mismo tiempo, el valor de los activos que están en tu fondo empiezan a caer. Entonces empieza a caer tu jubilación futura. Y eso estimula que la gente diga, bueno, yo me quedo para seguir acumulando fondos, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer, Fausto, es lo siguiente. Hoy vencieron 370.000 millones de pesos de Levax. Así es. Y se cayó la bolsa, obviamente. Sí. Porque la gente va a la Levax. Bueno, es que lo que pasó es que ahí salió una noticia de la superintendencia que va a impedir que las compañías de seguro compren Levax. Y no cayó muy bien en el mercado en general. Y eso generó que falten Levax, que sobre oferta de Levax y también en acción, que ha generado una caída en general del mercado, ¿no? Asustó porque fue una medida que recordó un poquito al inciso K que se usó en el kirchnerismo, que es, bueno, quiero que las compañías de seguro inviertan en esto, en hipotecas, etcétera. Sí. Y mientras por otro lado el Banco Central está haciendo con los bancos todo lo contrario, ¿no? Le está sacando estas obligaciones de prestar en algunos casos. Hoy se comunicó que suspende un bono, el bono de fin de año. Sí, pero eso nunca estuvo dado para los jubilados, ¿no? No, es un bono que se da. Es un bono para la gente muy humilde, para grupos marginados, creo que 2.200 pesos, para evitar, digamos, las protestas de fin de año. Pero no estaban nunca incluidos los jubilados, tampoco la asignación universal por hijo. Eso es lo que por primera vez. Todos los años terminan dándolo. Sí, todos los años siempre pasa lo mismo. Empiezan los paros, los piquetes y se lo dan. Entonces, para evitar eso, lo anticiparon. Sí, exactamente. Pero eso se solía dar a los planes sociales, se solía dar un bono a fin de año, que nunca es que fue un bono hecho directamente por ley, no hay una norma ni nada. Simplemente que una vez se dio y al año siguiente lo pidieron y se volvió a dar y todos los años se recalcula y se vuelve a dar algo, ¿no? Fausto, un placer tenerte, siempre nada, clarito, sí. Eso es lo más importante. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Saludos a tu jefe. Gracias. El director del estudio Ferrer. Acordate que